Bien, bienvenidos a esta última jornada del segundo Congreso Internacional de Humanidades Digitales. Y hoy vamos a empezar por la parte de las comunicaciones y tenemos por un ajuste, vamos a empezar por la segunda, porque los primeros comunicantes aún no han tenido una serie de problemas técnicos y por ello va a empezar Marcelo Perdomo Barraza, que es arqueólogo salvadoreño con acreditación nacional, actualmente maestrando en Historia Universal en Tech Universidad Tecnológica. Ha realizado estudios arqueológicos dentro del territorio salvadoreño desde 2006 a la fecha y ha sido invitado a excavaciones en Panamá Viejo por el Patronato Panamá Viejo. Ha hecho investigaciones de carácter histórico desde 2005 con diferentes instituciones culturales como el Archivo General de la Nación en el Censo Nacional de Archivos de España e Iberoamérica. Ha impartido charlas, conferencias y talleres sobre patrimonio cultural, arte rupestre y patrimonio funerario, que es su línea de investigación, con diferentes instituciones culturales como el Centro Cultural de España en San Salvador. Asimismo, ha realizado diversas actividades profesionales desde 2003 como docente universitario, administrador cultural, asesor de tesis, creador de congresos y actualmente investigador en el área de humanidades, desarrollando la historiografía de la educación en El Salvador. Y hoy nos hablará de los inicios de la educación en El Salvador, balance historiográfico. Así que recordar que tiene y esto lo hago extensible al resto de comunicantes, un tiempo máximo de 12 minutos para poder controlar bien los tiempos y ajustarnos al horario. ¿De acuerdo? Así que puedes empezar ya. Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes España, buenos días Latinoamérica. Quiero agradecer a la Universidad de Ávila y a la Universidad de Valencia por permitirme la presentación de esta comunicación que lleva por título Los inicios de la educación en El Salvador, balance historiográfico. Es una investigación institucional generada desde el Departamento de Intercambio Científico y Cultural de la Universidad Dr. Andrés Bello. Bueno, agradezco a Rubén la presentación. La investigación ha sido posible gracias a diversas personas e instituciones, obviamente, el Archivo General de la Nación, la Academia Salvadoreña de la Historia, diversas universidades como la Centroamericana José Simeón Cañas Juca, la Pedagógica y otras instituciones que han permitido que la investigación se llevara a cabo. De igual forma, queremos agradecer a la Fundación Camilo Minero por permitirnos el uso de la obra precisamente de Camilo Minero, un artista salvadoreño, un artista plástico, que se utiliza a lo largo del tomo 1 y tomo 2 de la investigación, como se puede apreciar en pantalla. La investigación tiene dos propósitos, bueno, tiene varios propósitos, varios objetivos, entre ellos, y la primera y la más importante es identificar las diversas fuentes que se utilizaron, que se iban a utilizar para la investigación, sabiendo de antemano que mucha de la documentación existente alrededor de la historia y la educación ya existía, pero había otra documentación que estaba pues resguardada en los archivos que he mencionado con anterioridad. De igual forma, uno de los objetivos era encontrar los inicios de la educación formal en El Salvador, ¿verdad? Y también permitir o identificar de igual forma los acontecimientos que generaron la Universidad de El Salvador o permitieron que la Universidad de El Salvador en 1841 fuera fundada. Dentro de esta gama de información nos permitió, mejor dicho, identificar diversos centros educativos desde las primeras letras, jardín de infantes, primaria, secundaria, terciaria y diversos institutos de educación superior, ¿vea? Como parte de la historia misma de la educación. Y otro elemento importante es particularizar la historia de la universidad dentro de sus 32 años de fundación. Dado que la investigación se maneja en periodos cronológicos bastante amplios, porque va desde la colonia hasta el presente, se decidió establecer dos tomos, ¿no? Uno que abarca, bueno, que inicia precisamente desde el periodo colonial y finaliza 30 años después de iniciado el siglo XX, y el segundo tomo inicia precisamente posterior a los 30 años,
con específicamente el nombramiento del general Hernández Martínez, que con este personaje, con este presidente, se inician 50 años de presidencia de corte militar, ¿no? Y el tomo 2 se finaliza con dos acontecimientos, la pandemia COVID y la tormenta Celia. Estos dos elementos, lo que se vinculan a la historia de la educación es porque generaron pues el cierre de diversas escuelas y la dinámica de la aparición de la educación virtual y otros elementos importantes, ¿no? Voy a esbozar 4 de los capítulos que están contenidos en el tomo. Para iniciar, pues en este breve contexto general, hacemos un paseo por las diversas universidades que ya existían antes de que América pues, estuviera descubierta, incluso con las primeras universidades en el Mediterráneo del 788, y esto nos va permitiendo como entrar en la temática, ¿no? Para entrar en la discusión se toman en cuenta los elementos de la reforma de Lutero y la contrarreforma, obviamente teniendo un contexto religioso, pero hemos retomado los elementos educativos. Esta situación genera todo un paquete de reformas, ¿verdad? Y son pues, visualizadas en la Nueva España, ¿no? De igual forma se toma en cuenta la presencia de las órdenes españolas, bueno, órdenes religiosas de carácter español, que están presentes en América y que, como vemos en pantalla, utilizan documentación que tiene dos propósitos. Bueno, el canon cristiano para el uso de las escuelas, que tiene dos propósitos. El término educativo por el formato de silabario, y otro que tiene el objetivo de la misión de evangelización, ¿no? También se toma en cuenta una de las órdenes importantes en términos históricos, que es la fundación, la orden jesuita, con el documento generado alrededor de la educación en 1599, que también se ve reflejada en las provincias en Centroamérica, en la región de Guatemala, bueno, y en toda la Nueva España, ¿no? Uno de los segundos capítulos es la educación en la Nueva España. En este capítulo se describe todo el periodo que conlleva la Nueva España, de cómo fue fundada, los lineamientos administrativos, siempre vinculadas a las áreas educativas, y los diversos lineamientos que se establecieron desde las casas gobernantes, en este caso la familia Habsburgo y la familia borbónica, ¿no? Y los borbones y las reformas que implican desde los lineamientos borbónicos. Dentro de estas reformas, pues también se toman en cuenta la línea de la imprenta, ¿verdad? De todo el aparataje que implicó la llevada de la imprenta a la Nueva España, y la fundación de las escuelas de arte, ¿no? Otro elemento importante en este capítulo es el entorno que genera la fundación de la Universidad San Carlos de Borromeo en 1680, ya que esto permite la apertura de nuevas formas de educación en la región, ¿no? Y no solo para Guatemala, sino para las provincias en aquel entonces de San Salvador, de Costa Rica, Nicaragua y toda la región centroamericana. Dentro de las reformas borbónicas, la estructura deja de ser provincia, como lo mencionaba hace un minuto, y pasan a ser intendencias. Y dentro de estas, la Intendencia de San Salvador nombra a Gutiérrez y Ulloa en 1807 como uno de los administradores de la zona, y en 1807, vuelvo a repetir el año, nos permite, a partir de un censo, conocer que ya en la provincia de San Salvador se registraban 88 escuelas y alrededor de 1.800 estudiantes ya inscritos, ¿no? Y esto lo podemos ver en la pantalla de alguna de la documentación que está presente, ¿no? En el siguiente capítulo, liberales, conservadores y la educación, ya estamos en un contexto independentista, un intento federativo y finalmente el contexto republicano, ¿no? A partir de esta dinámica podemos visualizar la lucha entre liberales y conservadores y las guerras que se desarrollaron incluso entre ambos bandos, ¿verdad? Y los lineamientos que se establecieron para la creación de las líneas educativas. Diversos colegios, institutos, escuelas públicas, algunas permanecen hasta la fecha, otras desaparecen en los diversos procesos
que los conflictos internos generaron, y dentro de ellos podemos visualizar, por ejemplo, el Colegio de la Asunción, el Colegio de Señoritas, la creación de las escuelas normales donde se formaban a los maestros, un colegio tridentino que aparece casi 300 años después del concilio mismo, ¿vea? Y de la escuela militar y la escuela de arte, es decir, comienzan a aparecer una efervesciente cantidad de escuelas y colegios, ¿vea? Y además también de manera homogénea, como el censo de Gutiérrez y Ulloa, existe una estadística general generada para finales de 1800, en donde podemos visualizar que ya aparecen cerca de 100 escuelas. En este capítulo también es importante mencionar que aparece la fundación de la Universidad de El Salvador en 1841, y sobre todo, y un dato importante que era parte del objetivo, determinar el inicio de la educación formal, se encontró el decreto de creación del 30 de diciembre de 1823, cuando es la primera fundación de escuelas ya como carácter salvadoreño, ¿no? Uno de los capítulos finales es el café y la educación. Este periodo es importante porque obviamente el café permite la bonanza en toda la región, y dentro de ellos pues también la educación, ¿no? La instrucción pública, como era denominada, no solo en la región sino en varios lugares, se vincula a la beneficencia, y esto permite que aparezca la imagen de los hospicios, ¿verdad? Dentro de los cuales pues se les daba formación también educativa a los chicos que estaban ahí presentes, ¿no? Se comienza a esbozar temas como laicidad en la educación también, la presencia de diversas entidades internacionales, colombianos, franceses, como Agustina Charbán, que permite la apertura de la generación del primer jardín en la región, diversos órganos regulativos que surgen a partir de la presencia de la que se denomina Misión Colombiana en 1887, vea que están asociadas a los diversos centros educativos, la Escuela Normal, la Revista de la Nueva España, y además en la esquina inferior derecha podemos ver un texto que se llama La Escuela de El Salvador, que esta revista era dirigida y redactada por una maestra de las escuelas normales, la maestra Orantes, ¿no? De igual forma, en este capítulo se toma en cuenta los diversos congresos pedagógicos internacionales que se llevaron a cabo en Madrid, por ejemplo, en 1882, en Portugal, Cuba, Argentina, Guatemala y finalmente en El Salvador hacia finales de 1893. Estos congresos pues buscaban la mejora de la instrucción pública en la región. De ahí los intentos de cada una de las ya regiones, de repúblicas independientes, y podemos ver en pantalla un listado, un breve listado de las diferentes fuerzas educativas que se fueron generando, ¿no? Aparece la educación rural, las escuelas para adultos mayores, las escuelas para adultos, las escuelas nocturnas, la propuesta de una educación más integral en función de la laicidad, de los intentos de laicidad que comenzaron en esa época. Se mejoran las escuelas incluso para los profesores, ya no solo es la escuela normal, sino que comienzan a aparecer las escuelas nocturnas para profesores. Las bellas artes a lo largo de todo el tomo 1 se puede visualizar cómo van reforzándose, y en esta época es con mucho mayor esplendor. Y esto también nos permite en 1850 y hacia 1890 conocer que datos específicos de los inscritos, ¿no? Para 884, por ejemplo, tenemos 763 estudiantes que son parte del sistema nacional. Otro elemento importante en este capítulo es las reformas de Córdoba, que no son tomadas en este periodo, pero que sí se toman posteriormente. Para ir cerrando, la investigación en el tomo 2 pues se continúa, y estamos trabajando sobre las diversas reformas generadas a partir de los años 40, la fundación, la creación de las leyes universitarias en 1965, la aparición de diversas universidades o institutos de educación superior, porque la Universidad de El Salvador se encontraba en ocupación militar, y la educación durante el periodo de la guerra. Finalmente,
tomamos dos puntos, dos capítulos centrales: la historia de la Universidad de El Salvador y la historia de la Universidad Dr. Andrés Bello como parte de la historia, ¿no? Finalmente, pues comparto el QR para quien quiera ser partícipe de la lectura del tomo 1 y estamos dispuestos a conversar y seguir creciendo en esta dinámica. Muchísimas gracias y feliz tarde y feliz día para todos. Muchas gracias a ti por ceñirte también al tiempo. Y vamos a continuar con la siguiente intervención, que en este caso, aunque la propuesta es de Maripaz Marín García y Lluís Astruc, solamente contaremos con la intervención de Maripaz Marín, que es profesora en el Departamento de Lengua Inglesa de la Facultad de Magisterio de la Universidad Católica de Valencia. Previamente fue profesora de español y de traducción en el Departamento de Español de la Universidad de Cambridge. Su docencia se centra en la enseñanza de lengua inglesa para estudiantes de magisterio y sus intereses de investigación se centran en la enseñanza de inglés como lengua extranjera, comunicación intercultural y enseñanza de lenguajes específicos en inglés o español como lengua extranjera. Su investigación actual, en colaboración con Lluís Astruc, se enfoca en las creencias de profesores y alumnos sobre diferentes aspectos del aprendizaje de lenguas. Con respecto, Lluís Astruc es profesora en el Departamento de Lenguas y Lingüística Aplicada de la Open University en el Reino Unido. Su docencia se centra en la comunicación intercultural y su investigación actual, en colaboración con Pat Marín, se enfoca en las creencias de profesores y alumnos sobre diferentes aspectos del aprendizaje de lenguas. Así que cuando quiera ya puede empezar. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso a través del Institut Isabel de Villena de Estudis Medievals y Renaixentistes de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y al Grupo de Investigación Territorio, Historia y Patrimonio Cultural Digital de la Universidad Católica de Ávila la posibilidad de presentar esta comunicación en el segundo Congreso Internacional sobre Humanidades Digitales. También quiero agradecer el interés de los asistentes. Nuestra comunicación, Humanidades Digitales aplicadas a la enseñanza de inglés como lengua extranjera, estrategias metacognitivas para la mejora de listening y speaking, presenta la propuesta de un proyecto de innovación docente de enseñanza de inglés como lengua extranjera y unos resultados preliminares. Nuestro punto de partida es que los estudiantes tienen creencias negativas acerca de sus capacidades de comprensión auditiva y producción oral, ya que tradicionalmente, al menos en España, se ha hecho más énfasis en las destrezas de escritura y comprensión lectora. Es frecuente que los estudiantes manifiesten su frustración por el nivel que tienen, porque llevan estudiando inglés desde una edad temprana y su nivel suele ser B1. Suelen decir que el inglés se les da mal, que no pueden comprender, etc. Partimos de la interdisciplinariedad en todo el proyecto, cuyo pilar principal es la mejora en resultados de aprendizaje en las destrezas de comprensión auditiva y producción oral, con un enfoque metacognitivo aplicando las humanidades digitales. El proyecto está dirigido a estudiantes del grado de Magisterio de la Universidad Católica de Valencia. El nivel medio está entre un B1 y B2, aunque algunos estudiantes tienen un nivel superior. Tenemos en cuenta que las humanidades digitales utilizan las nuevas tecnologías, pero no se quedan solo en ese empleo, sino que se considera su carácter metodológico. Además, el desarrollo del proyecto facilita una reflexión metacognitiva de los estudiantes en cuanto a su mejora en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera, desde la fase inicial hasta la final. En las diapositivas siguientes mostramos los 4 elementos principales de nuestra aplicación de humanidades digitales. Partimos de una imagen general de la plataforma del curso que muestra el proyecto completo, que vemos a la izquierda de la pantalla. Todas las entradas son aplicación de humanidades digitales. Quizá no se aprecia bien, por eso a la derecha en esta diapositiva y en las siguientes veremos cada uno de los elementos principales de manera ampliada. Aquí vemos el inicio de la prueba de nivel, que se realiza online mediante un recurso de Cambridge Assessment. Al finalizar, hay un resultado numérico y una estimación de nivel de acuerdo con el marco común de referencia europeo. El estudiante realiza una captura con imagen o convertirá la página en PDF y lo subirá a la plataforma. Este dato nos sirve para objetivamente saber el nivel de inglés del estudiante.
Aquí vemos otra aplicación de las humanidades digitales. En este caso vemos la imagen primera del cuestionario intermedio. Los alumnos han realizado 3 cuestionarios, un cuestionario inicial, uno intermedio y uno final, a través de la herramienta Lime Survey, que permite tanto la creación de los cuestionarios como el tratamiento y análisis de los resultados con distintos programas, como pueden ser, entre otros, R o Excel. En el primer cuestionario se recogen los datos sociodemográficos y sus creencias como aprendices de lengua extranjera. Estas creencias están íntimamente relacionadas con la motivación por aprender una lengua. El segundo cuestionario son solo 5 preguntas y el tercero recoge datos acerca de su participación en el proyecto y volvemos a preguntar sobre sus creencias de aprendizaje para ver si ha habido un cambio positivo tras realizar la propuesta. Además de la prueba de nivel y los cuestionarios, se propone un trabajo durante 5 semanas mediante la creación de una tarea para cada semana. De nuevo, vemos una aplicación de humanidades digitales, en este caso a través de archivos descargables y la creación de nuevos elementos que los estudiantes subirán a plataforma. Estos archivos serán en formato Word, PDF o audio. Concretamente, para la realización de cada tarea, los alumnos cuentan con 3 archivos proporcionados por la profesora, los textos en formato PDF y la audición en MP3. La metodología propuesta en el proyecto se basa en que los alumnos realicen una primera grabación de un par de fragmentos del texto de trabajo semanal. Esta grabación la suben a plataforma. Luego realizan la audición. Si lo desean o necesitan, pueden leer la transcripción de dicha audición. Hemos considerado en el planteamiento del proyecto lo que Van der Grief y Go destacan como los 3 elementos clave para el trabajo con podcast, que son la repetición, la frecuencia y la variedad de textos o temáticas. El material de los audios está extraído del programa semanal 6 Minute English de BBC Learning English. Entre las principales ventajas de este material, destacamos que es gratuito, tiene una gran calidad tanto de contenido como de sonido, es breve, son 6 minutos, lo cual puede facilitar el compromiso de repetición diaria que proponemos en el proyecto. Ofrece una gran variedad de temáticas, hay repetición de estructura, lo que facilita su uso. Después de la primera vez ya saben qué esperar en los demás textos. Hay distintos acentos de los participantes y proporcionan material en la página web tanto en línea como descargable, incluso en versión podcast, como veremos posteriormente. También está disponible en apps para dispositivos móviles. Para facilitar la tarea de los estudiantes y que tenga cabida la metacognición por su parte, se proponen unas tablas registro por cada texto. Se proponen un mínimo de 5 días por cada texto, con una grabación inicial antes de realizar el trabajo del texto y una final tras haber trabajado durante 5 días el texto. El estudiante puede indicar la fecha de realización, cómo lo ha realizado, e incluso el grado de comprensión según una escala de 0 a 5, donde 0 es falta absoluta de comprensión y 5 es una total comprensión. Los estudiantes suben esta tabla y el segundo audio a la tarea después de haber trabajado el texto como mínimo en 5 días diferentes. Esta tabla registro realiza la función de diario de aprendizaje, lo que facilita, en primer lugar, la activación de procesos metacognitivos en el estudiante a través de la reflexión. En segundo lugar, constata el progreso del estudiante. Y en ambos casos supone una mejora en la motivación y unas creencias más positivas acerca de las capacidades del estudiante como aprendiz de lengua extranjera. A continuación, presentamos el cuestionario intermedio con sus respuestas. Los participantes son 94 estudiantes de edades comprendidas entre los 19 y 22 años. Como hemos indicado antes, se trata de un cuestionario breve para ver la implicación del estudiante en el proyecto y una aproximación a resultados metacognitivos. En cuanto a la participación en el momento de realizar este cuestionario, casi el 80% de los encuestados había trabajado todo el material proporcionado, es decir, habían realizado 3
3 textos o completado 2 e iniciado el tercero. El 84% manifiesta estar más optimista en su relación con el aprendizaje de inglés. De este 84%, el 46% confía en que habrá aprendizaje al final del proyecto, mientras que el 37% reconoce ya una mejora en inglés. Si nos centramos en la mejora de la comprensión auditiva, casi el 90% reconoce mejora, de los cuales el 58% reconoce que han superado sus expectativas iniciales y el 30% manifiesta estar sorprendido de su evolución. Si bien el principal propósito de este proyecto es la mejora en listening, también preguntamos en cuanto a la mejora en la competencia oral. Las respuestas siguen siendo positivas, aunque los valores son un poco inferiores. El 77% se muestra positivo, de los cuales el 49% ha superado sus expectativas iniciales, mientras que el 28% manifiesta estar positivamente sorprendido. La administración de este cuestionario nos permite afirmar que se ha producido andamiaje en la realización del proyecto, lo que implica la activación de elementos metacognitivos que influyen en la motivación y en creencias positivas acerca del propio aprendizaje de lenguas. Este cuestionario es solo uno de los resultados del proyecto. Las perspectivas de futuro pasan por análisis del cuestionario final y cruce de datos entre cuestionarios y los textos trabajados. También pueden analizarse los diarios de aprendizaje e incluso mediante las grabaciones de los estudiantes podemos constatar la evolución en la pronunciación. Todos estos análisis son posibles a través de distintas herramientas de humanidades digitales. Para finalizar, ofrecemos una imagen de la página web del programa 6 Minutes English. El marco de referencia establece para los niveles B1-B2 una progresiva independencia en el aprendizaje de las lenguas. En este sentido, el proyecto plantea una metodología que, una vez adquirida, permite su continuación de manera autónoma. Las humanidades digitales siguen presentes, ya que el material puede accederse en línea o bien descargarse. Vemos los enlaces de descarga y podcast. Si lo viéramos en línea, podríamos escuchar aquí y ver la transcripción a continuación. Este desarrollo de la autonomía permite que los estudiantes apliquen de manera consciente los aspectos metacognitivos presentes en el proyecto, tanto por el trabajo realizado como por el nivel en que se encuentran. Con esto finalizamos nuestra presentación. Espero que a tiempo. Y en nombre de Lluïsa Astruc, coautora de este trabajo, y en el mío, agradecemos su atención y quedamos a su disposición para las preguntas que quieran realizarnos. Buenas tardes o buenos días. Gracias. Muchísimas gracias, Paz. Muchísimas gracias por atenerse al tiempo. Decía que no lo sabía bien. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la siguiente de las intervenciones, que es a cargo de William Cárdenas Marín, doctor en filosofía, magíster en filosofía, maestro en administración de instituciones educativas y licenciado en filosofía y pedagogía. Es asimismo director de las carreras de filosofía y de educación en la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, miembro del grupo de investigación en filosofías del lenguaje y de la ciencia en la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, miembro fundador del Centro Filosófico Medway de Ecuador y catedrático de Lógica, Epistemología, Administración Educativa, Políticas y Legislación Educativa. Y va a hablar de Humanidades al Límite, reflexiones en torno a la inteligencia artificial. Así que, cuando quiera. Muchas gracias, Rubén. Qué gusto poder compartir con ustedes, José Antonio. Me permito leer unas cuantas reflexiones que he redactado para compartir con ustedes, unas ideas en torno a esta temática, que es Humanidades al Límite, reflexiones en torno a la inteligencia artificial. Desde los inicios de su raciocinio, el ser humano ha procurado mecanismos para facilitar sus actividades cotidianas.
Estos han dado respuesta a necesidades inmediatas relacionadas con la interacción con el entorno. Como ejemplo, podríamos mencionar la elaboración de los primeros utensilios rústicos hace aproximadamente 1.8 millones de años, cuando aparecieron las primeras herramientas empleadas para facilitar la obtención de recursos. Desde ese momento hasta ahora, ha habido unos cuantos otros miles de desarrollos tecnológicos que han transformado nuestra forma de comprender el mundo e incidir en él. Este primer ejemplo de desarrollo de herramientas para facilitar nuestra vida pone en el escenario un debate bastante antiguo, pero a la vez muy actual, una condición singular, ¿no? Y es la pregunta por los conocimientos y saberes que el ser humano transmite de generación en generación. Es interesante reconocer que con cada nueva revolución tecnológica vuelven a entrar en escena los análisis críticos sobre la misma, siempre con bloques optimistas de apoyo por un lado y su contraparte detractora por el otro. En este último año, en los últimos meses, ha sido el turno de la inteligencia artificial, representada en los softwares de modelos de lenguaje extenso, LLM por sus siglas en inglés. Ante este escenario y en este trabajo, prestaré atención a dos interrogantes. La primera, ¿cuáles son los criterios para la conservación de saberes y conocimientos que ha manejado el hombre a lo largo de la historia? Y la segunda, ¿qué posibles repercusiones tendrá la IA en la reformulación de saberes y conocimientos en el ser humano? A continuación, dedicaré el tiempo a buscar unas alternativas de respuesta a estas interrogantes, que si bien no serán respuestas absolutas o definitivas, servirán para avivar aún más la discusión que se ha hecho latente en estos últimos meses. Cuando hablamos de criterios para la conservación de saberes, resulta compleja la labor de esclarecer los mecanismos que el ser humano ha empleado para determinar qué se debe enseñar de generación en generación, qué se debe repetir, qué se debe replicar. Cabe recalcar que se está asumiendo que hay una plena conciencia de lo que se conserva y lo que se abandona. Pero un dato interesante es que la historia de la humanidad nos muestra que comúnmente los abandonos culturales en términos de habilidades, destrezas, conceptos, no se han gestado de forma consciente. Es decir, no ha habido una decisión en un momento preciso en el que una comunidad haya determinado el momento en el que se deja de lado un contenido, un conocimiento, y se pasa a algo diferente, sino que, por el contrario, se han dado con el paso del tiempo de forma gradual. A continuación abordaremos 4 criterios que aparentemente han tenido la función de sostener la vigencia de saberes y conocimientos en diferentes culturas a lo largo de la historia, que son tradición, puede ser costumbre, funcionalidad o aplicación y apropiación de modelos. Un primer criterio es el criterio de tradición, que se ha hecho presente hasta nuestros días porque cumple una función simbólica que está muy atada a los rasgos de identidad de las comunidades. Si damos un vistazo rápido, notaremos que no son pocas las culturas que siguen reproduciendo saberes debido al imaginario social, religioso, económico, elementos que tienen una carga simbólica, que poseen tradición. Este componente de tradición ha sido un factor clave en la prolongación de las comunidades en el tiempo. Por este motivo, hace su aparición en un primer momento. Un segundo criterio es el criterio de costumbre. Tiene estrecha relación con el anterior. Normalmente hablamos de costumbres y tradiciones, ¿no? Pero con la diferencia de que no tiene una carga simbólica atada a la cultura, sino que se da de la repetición, por el simple hecho de que las cosas siempre se han hecho así, y por esa razón, una razón entre comillas, ¿no?, debe seguirse haciendo del mismo modo. Otra forma en la que podríamos comprender este criterio es como un paradigma establecido, del que resulta muy complicado desprenderse, debido a que no se consideran alternativas diferentes a las que el entorno proporciona. Por ello, resulta mucho más factible la repetición. Existe una especie de sesgo instalado para no ver otras posibilidades. Un tercer criterio, el criterio funcional o aplicativo.
Tal vez este sea el que tenga una mayor carga de racionalidad o explicación, ya que se fundamenta en que si algo cumple su función, entonces está bien que sea transmitido. La aplicación de ese saber se traduce en un beneficio palpable que valida su reproducción. Este criterio basa su permanencia en la utilidad que reportan esos contenidos para los fines que persiguen los individuos en la comunidad y la comunidad en sí misma. Por último, el criterio de apropiación de modelos, que antes que constituirse como un criterio de conservación, podríamos decir que es un criterio de renovación de contenidos, de saberes, conocimientos en una comunidad. En la relación que las culturas empezaron a hacer con otras, las apropiaciones de modelos de saberes, conocimientos, costumbres, incluso tradiciones y otros elementos han ido y venido en función de la plasticidad que estos tienen para ser adaptados. Este criterio resulta llamativo porque no funciona por sí solo, sino que tiende a mezclarse con los anteriores, sobre todo con la funcionalidad que tiene un saber del que se está apropiando la comunidad para resolver asuntos dentro de la misma. Y ahí aparece la adaptación. Ahora bien, no podemos decir que los procesos de conservación se han visto delimitados por uno solo de estos criterios. Más bien, estos centran en dinamismo en las diferentes culturas, de manera que se hace complejo delimitar qué se repite por tradición, qué se repite por costumbre, por funcionalidad o cuando entra en escena la apropiación de modelos. Lo que se hace perceptible es que estos funcionan como mecanismos de reproducción que establecen una dinámica compleja y definen, comúnmente de forma inconsciente, lo que se replica en la comunidad. La forma visible de los saberes que se repiten en una cultura se aprecia en los componentes de enseñanza, formal o informal, establecidos en una comunidad, ya que estos hacen palpable los contenidos que se llevan de generación en generación, ese proceso de transmisión constante. Sería un error en nuestros días sostener que en las culturas, al menos en aquellas que están inmersas en la dinámica del desarrollo global, la enseñanza sigue siendo la misma, es decir, conserva los mismos criterios sobre lo que se debe enseñar que hace 100 años. La realidad nos pone en escena un mundo de saberes y conocimientos cambiante, que si bien mantiene algunos elementos, ha derivado en una actualización constante de contenidos que le permitan estar a la vanguardia de un mundo cambiante. Es ante esta tendencia, esta situación cambiante de contenidos que el ser humano considera necesarios, que surge la interrogante por las posibles repercusiones de la IA en la reformulación de saberes y conocimientos. Los modelos de lenguaje extenso han aparecido en los últimos meses como una novedad revolucionaria, porque han puesto frente a nosotros algo que era solo perceptible, solo lo podíamos ver en películas de ciencia ficción. Una inteligencia que da respuesta a interrogantes humanas de forma inmediata y al alcance de un clic. Frente a esta herramienta entramos nuevamente en dudas sobre lo que debemos conservar o hacia dónde debemos migrar nuestra atención en cuanto a saberes y conocimientos transmitidos a las generaciones. Es en este espacio de crisis en los que entran nuevamente en acción los criterios de conservación que hemos revisado antes. Puede ser que, al hacer visibles estos criterios, seamos capaces de hacer consciente el abandono o conservación de saberes y conocimientos, pero con la ayuda de una racionalidad que nos permita fundamentar esas decisiones. Cuando tratamos acerca de los contenidos sobre los que debería versar la enseñanza, sobre todo la escolaridad, suelen surgir diversas nociones que dificultan la toma de decisiones. Tomemos como ejemplo la enseñanza de la escritura cursiva. Esta habilidad ha sido tradicional por décadas en muchos sistemas educativos. Pero ante la aparición de las nuevas tecnologías, ni siquiera de la IA, sino solo las nuevas tecnologías, la computadora, incluso la máquina de escribir, hace décadas, surge una duda sobre si es en realidad necesario seguir enseñando a escribir en letra cursiva, puesto que generamos la mayor parte de nuestros textos por medios digitales.
Como ejemplo, el texto que estoy leyendo para ustedes, las presentaciones de los colegas que han manifestado sus ideas, textos digitales. Ahora bien, podríamos decidir dejar de enseñar escritura cursiva por la simple explicación que acabamos de ver. Pero tal vez es muy posible que haya algo en ese escribir cursivo que sea necesario para el desarrollo del niño. Algunos estudios sobre desarrollo cerebral defienden la idea de que junto con el aprendizaje de la escritura cursiva se desarrolla mayor cantidad de conexiones sinápticas entre neuronas. Entonces la decisión ya no es algo tan simple como abandonar algo y adoptar nuevas vías por ser un tema en moda sobre lo que se está hablando en la actualidad. Es una decisión compleja. La intención de este trabajo no ha sido la de convencernos de los beneficios o desventajas que trae consigo la aparición de los modelos de lenguaje extenso, denominados IA, sino poner en escena que en la historia de la humanidad siempre han existido momentos de cambio de paradigma, debido a la aparición de innovaciones tecnológicas, y que éstas han tenido repercusión en criterios y contenidos que se han sostenido sobre la transmisión de saberes, habilidades, conocimientos y muchos otros que se han abandonado. Lo cierto es que estamos en un momento de cambio de paradigma, que alterará diversas dimensiones de la vida humana, como la hemos conocido hasta este momento. Es algo que no se puede negar, tal vez quisiéramos, pero no podemos negar la realidad, y que ha sido una tendencia en nuestra evolución. Es el momento de poner los pies en la tierra y aclarar qué es aquello que debe sostenerse en la enseñanza y reproducción de contenidos y qué se sostiene por la sola tradición, costumbre, funcionalidad o que ha pasado por un filtro de adaptación de modelos. Únicamente haciendo una revisión objetiva y racional de criterios será posible ubicarnos en una escena que direccione el proyecto del ser humano en este mundo cambiante, permitiendo que seamos capaces de abordar de mejor manera los límites que se están planteando a las humanidades en el marco de la era de la inteligencia artificial. Agradezco su atención. Muchas gracias por la intervención. Vamos a pasar ahora a la comunicación de José Manuel Blázquez Jordán, que es doctorando en la línea de investigación Comunicación Audiovisual y Periodismo del programa en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada. Está interesado en los estudios de comunicación audiovisual, digital y nuevos medios en el contexto contemporáneo de hibridación en la cultura mediática, partiendo de dos líneas de investigación interrelacionadas. Por un lado, el desarrollo y utilización de los nuevos lenguajes y formatos digitales en la creación audiovisual por parte de los usuarios en la red y plataformas de vídeo bajo demanda y, por otra parte, la conformación de una identidad virtual y digital por medio de mecanismos de autorrepresentación y ficcionalización vinculados al género autoficcional y su incidencia en los nuevos formatos de creación digital. Es graduado en Comunicación Audiovisual con mención en Comunicación Audiovisual y Sociedad, ha cursado estudios en los másteres universitarios oficiales Nuevos Medios, Interactivos y Periodismo Multimedia y el de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como ha desarrollado actividades de investigación como becario de colaboración del Departamento de Información y Comunicación en la Universidad de Granada y becario de iniciación a investigación para estudiantes de másteres oficiales. Y la comunicación de hoy hablará de la retransmisión en directo en Instagram como nueva forma de patrimonio oral. Así que, cuando quiera. Comienzo. Muchas gracias a toda la organización, en especial, como he mencionado, a Rubén por su presentación y también a José Antonio por toda su ayuda. En la primera etapa de Internet residían ciertos impedimentos técnicos que obstaculizaban la utilización de las formas orales en el ámbito en línea. En la actualidad, el entorno digital contemporáneo sitúa al individuo en su centro logístico, por lo que el progreso en la forma de copresencia e interacción permiten la existencia de este territorio en línea y la transformación potencial de la modalidad de la oralidad. La importancia de la oralidad en las culturas es clave. Desde el origen de la expresión poética a los directos en las plataformas digitales como Instagram, YouTube o Twitch han pasado milenios, pero permanece la necesidad de contar historias para entendernos como seres humanos. Como expresa Espen Arseth, teórico de los nuevos medios, el modelo dominante de la comunicación en nuestra cultura, mucho antes de los medios modernos, es la historia,
definiéndonos como storytellers para organizar nuestra experiencia y memoria de acontecimientos siguiendo parámetros narrativos. De manera paradigmática, recurrimos como seres humanos a las expresiones orales como forma hablada para difundir conocimientos, pensamientos y sentimientos, estableciendo una memoria colectiva que nos autodefine como individuos dentro de una cultura y sociedad circunscrita a un ámbito temporal determinado. Asimismo, el alcance de la oralidad en Internet permite a los individuos la posibilidad de conformar una identidad digital autonarrada a través de la palabra, situando estas subjetividades virtuales en el logocentrismo. La relevancia del patrimonio oral es reconocida por la UNESCO, tradicionalmente optando por la conservación de formas habladas como cuentos, proverbios, leyendas, cantos u otras expresiones orales. Estas acciones de salvaguardia y difusión resultan sumamente necesarias, ya que recogen los valores culturales y sociales de una población determinada. Además, el reconocimiento de esta dimensión del patrimonio cultural inmaterial supone una amplia defensa de su diversidad ante el proceso aceleracionista y globalizador en el que nos encontramos en el presente contexto digital. El ámbito de la cibercultura y el ciberespacio, extendido al ámbito sociológico y humanista debido a su interferencia en nuestras vidas cotidianas, configura nuestra identidad personal por medio de los procesos comunicativos, los cuales tienen una gran repercusión en nuestra realidad inmediata. A raíz de esa intromisión se puede concebir la distorsión de las fronteras entre lo electrónico, digital y humano, pudiendo encontrar nuevas maneras de configurar una identidad digital vehiculada por medio de nuevas formas de oralidad en línea. En la actualidad, y sin dejar a un lado la importancia de estas formas habladas que recoge la UNESCO, aparecen nuevas vías de oralidad mediadas por las pantallas de nuestros ordenadores y dispositivos móviles, las cuales también deben ser preservadas ya que tienen una presencia diaria en la vida social y cultural de los usuarios en línea dentro del contexto cibercultural. Concretamente, toma relevancia el terreno de las redes sociales dentro del marco de Internet, debiendo prestar especial atención a aquellas que se fundamentan en la retransmisión de vídeo en directo o streaming, como Instagram, YouTube, Twitch o TikTok, siendo una fuente inagotable de producciones de vídeo etnográficas mediadas por la oralidad. Es decir, estas nuevas modalidades de comunicación en línea, donde la oralidad permanece vigente, reflejan la identidad cultural y social de comunidades de individuos que configuran una identidad online y, a su vez, recurren a la palabra verbalizada como un uso social específico que formaliza estas nuevas vías comunicativas del entorno digital contemporáneo. A este respecto, cabe destacar el impacto de esta remediación oral en la generación de nuevas significaciones relacionadas con la identidad. Concretamente, observando cómo se configura una identidad digitalizada de manera narrativa, la cual sirve como una autorrepresentación discursiva oral en el marco del streaming. A modo de justificación, podemos hablar de la importancia que está teniendo actualmente Twitch, que es un medio social que se basa en esta modalidad audiovisual de retransmisión de vídeo en directo, que presenta cada mes cerca de 7 millones de creadores de contenido o streamers, ante 140 millones de usuarios espectadores activos, lo que supone una media próxima a los 2 billones de horas de material audiovisual en directo. Ante esta repercusión social, resulta necesario observar la función que ocupa la oralidad, siendo la herramienta básica a la que recurre la personalidad del streamer, este perfil emisor del contenido. De acuerdo a la especificidad multimediática del streaming, analizaremos los cambios en las formas orales y cómo a partir de estas se puede configurar una subjetividad digital. De cara a una futura publicación escrita, acudiremos a un estudio de caso en la plataforma Instagram Live, que no desarrollo en esta comunicación por motivos de tiempo. El ámbito de la cibercultura impone nuevos modelos de oralidad, pero que tienen un sustrato en las formas tradicionales de comunicación. Por un lado, es interactivo gracias a la irrupción de la figura del prosumidor, nuevo actor comunicativo en la era digital que ejerce como núcleo central de la recepción y producción de contenido en la web 3.0. Esta interacción comunicativa en el plano de Internet se consolida a través de la autocomunicación de masas, estadio designado por el teórico Manuel Castells y que se concibe como un proceso comunicativo global, simultáneo y ubicuo debido a la copresencia de los individuos en Internet. Así, esta modalidad comunicativa tiene un gran impacto social y resulta proclive para la formalización de nuevas formas orales, digitalizadas y contemporáneas. A raíz de esta interactividad se genera un nuevo discurso prevaleciente que pasa por la horizontalidad, la globalidad y el empoderamiento de lo público, estableciendo una metáfora de Internet y las redes sociales como tabula rasa, provocando a través de la interacción social este nuevo contexto donde constituir nuevas subjetividades, ya que Internet funciona paralelamente como una tecnología de la conexión y, a su vez, como una tecnología de la identidad.
Este cambio en la forma de comunicación provoca una remediación en la oralidad, la cual ya no se limita únicamente a la unimodalidad, es decir, se produce una combinación de modalidades multimedia en las redes sociales, encontrando la fusión de la oralidad junto a formatos como el texto, la imagen o el vídeo. Es así como la oralidad explora diferentes vías de desarrollo como uso social en las redes sociales. Por ejemplo, encontrando las notas de voz en WhatsApp o Telegram, encontrando vídeos de breve duración acompañados de la fundamentación oral en Snapchat o TikTok, o su hegemonía en las plataformas de vídeo de vídeo en directo como Twitch, YouTube o Instagram. A tal respecto, podemos ver cómo cada plataforma cuenta una historia y los sitios especializados invitan al usuario a contar su historia, permitiendo diversas modalidades de interacción comunicativa y autoconstrucción discursiva. Atendiendo principalmente a la especificidad y potencialidad comunicativa del streaming en esta comunicación, podemos señalar el predominio de la oralidad en estas prácticas audiovisuales, así, desde una concepción narratológica, de acuerdo a los preceptos de Genet, percibiéndose como una práctica paratextual, ya que los streamers realizan un comentario oral sobre varios formatos textuales, encontrando la propia conversación con los usuarios espectadores como principal interés, también entrevistas o reacciones a otros contenidos mediáticos y culturales de Internet. También las conversaciones entre el streamer y los usuarios espectadores transforman los rasgos de la oralidad tradicional. El proceso comunicativo en el streaming mantiene una mediación temporal sincrónica, es decir, hay una conversación en tiempo real. Desde el punto de vista de la oralidad, esta comunicación mediada por la tecnología resulta asimétrica, ya que el streamer se sirve del habla unidireccional para transmitir su experiencia y pensamiento. Mientras tanto, los espectadores únicamente reciben este formato oral y se expresan por medio de una sala de chat, acudiendo al formato textual y cobrando relevancia un principio de alteridad, por el cual el usuario, el otro, recurre a la interacción textual para establecer la dimensión identitaria del streamer. Las nuevas posibilidades comunicativas establecen un escenario favorable para la conformación de nuestra identidad en Internet. Nuestra categorización como storytellers nos permite establecer una narrativa en primera persona, abarcando un proceso de autoproyección y visibilización pública. Consecuentemente, la identidad digital se constituye de un modo similar a la identidad narrativa, seleccionando fragmentos descriptivos de nosotros mismos. Así, a través de una autoconstrucción discursiva oral, el streamer da forma a una persona retórica digital. Como resultado, surgen nuevas significaciones sobre la identidad, no tratándose de vivir con los medios, sino más bien vivir en los medios. Específicamente, la figura del streamer se sirve de esta oralidad y esta autoconstrucción discursiva para establecer varias de sus dimensiones subjetivas, como pública, mediática o mediatizada, performativa, colectiva o aquella que crea un valor intencional. Además, dentro de este contexto de autoproyección se establece un compromiso de verdad desde la parte enunciadora. Suponemos que el yo que conforma el streamer es factual. Así, esta autorrepresentación discursiva del streamer suele presentar un carácter intimista, por lo que sus retransmisiones se conciben con diversas ocasiones como testimoniales y autoconfesionales. A este respecto, la predominancia del factor visual acompañado de la modalidad oral en Internet no solamente enuncia la ruptura limítrofe de la esfera pública y privada, sino que reclama la acción de una esfera preíntima, la cual solo se puede inferir a través de los mensajes verbales o no verbales emanados durante el proceso comunicacional. Por tanto, los mecanismos de autodiscursividad y el proceso de exteriorización de la intimidad que abarcan los streamers por medio de la oralidad nos permite observar cómo conciben una subjetividad autonarrada hacia su esfera privada y preíntima, mediada por una oralidad desde la cotidianidad de su anécdota y vivencias personales transmitidas. Finalmente, debemos atender cómo gran parte de las retransmisiones del streamer se construyen principalmente sobre la oralidad, encontrando desde el enfoque de la gramática visual una puesta en escena bastante simple, situándose delante de un decorado simple, escenarios que ejemplifican esta modalidad privada y testimonial. De acuerdo al punto de vista, percibimos solamente una focalización interna que responda a un plano secuencia en directo, generalmente una cámara estática, una angulación frontal y un encuadre medianamente cerrado y una mirada que se suele dirigir constantemente a cámara, siendo rasgos que no distraen visualmente al usuario espectador y hacen centrar su atención en la construcción identitaria del streamer a través del relato verbalizado que éste crea. Consecuentemente, estas personalidades consolidan su identidad digital a través de la oralidad,
recurriendo habitualmente a un registro del habla coloquial para exteriorizar sus temas cotidianos, encontrando una libertad temática determinada y la visibilización e identificación con los usuarios y espectadores. Así, acuden a la transmisión de anécdotas, vivencias cotidianas y pensamientos personales, sirviéndose de la oralidad para conformar su dimensión subjetiva digital a través de un relato verbal naturalizado que genera en potencia este espacio ausente en la diégesis de la imagen audiovisual. Aquí les presento unas imágenes de lo que sería el estudio de casos de la actriz española televisiva Ana Milán, en el caso de Instagram, dentro del espacio Instagram Live, quien tiene casi 1 millón de seguidores. Y aquí, como pueden ver, la retroalimentación comunicativa de los espectadores a través de texto y emojis. Muchas gracias por su atención.